están? Nuevamente nos encontramos en una sesión de Ciencias Sociales y esta vez para hablar del período oligarca en Bolivia. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es un sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. De ese estilo de clase social es la que va a manejar nuestro país. Por favor, no olviden ese concepto y tampoco olviden que deben de tomar apuntes, sacar preguntas y comentarios en tu cuaderno. Comencemos. Para poder ingresar a lo que es la etapa oligárquica, tenemos que recordar primero cómo es que inicia toda esta situación en la época republicana. Bolivia nace a la vida independiente el 6 de agosto de 1825, rememorando la victoria de la batalla de Junín. No olvidemos que el primer nombre de Bolivia fue República de Bolívar y que luego se cambió a la República de Bolivia. Nacemos a la vida independiente con 2.363.769 kilómetros cuadrados. Es territorio heredado de la Real Audiencia de Charcas gracias al principio de uti possidetis jure, lo que poseías seguirás poseyendo. Una vez que ingresamos a la vida independiente, logramos nacer con el mismo territorio pero con 5 provincias. Y actualmente solo tenemos esta cantidad territorial. En cuanto a lo que son las distintas características de la república en nuestro país, primero que vamos a tener muchos gobiernos militares caudillistas, o sea, aquellos que han participado en la guerra de independencia y que ahora estaban buscando una tajada a todo el servicio que habían hecho al país. 2. Se implanta una época de terror porque había mucha incertidumbre, no se sabía quién ingresaba al poder, por cuánto tiempo, si lo mataban o no, si había un golpe de estado. Entonces era una época muy desequilibrada en cuanto a lo que es la organización política. 3. La Constitución de Bolivia cambiará muchísimas veces y además de que para hablar de un estado oligarca se necesitaba tener un voto calificado. Ustedes saben qué características se necesitaba, qué requisitos se necesitaba para poder votar en nuestro país en esta primera época republicana. Otra de las características es que va a haber mucha inclinación por tener un gobierno conservador, además de que podemos recordar que la verdadera república se va a crear con Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, uniendo a Perú y Bolivia con uno solo, ¿no? Ahí en el mapa podemos ver Perú del Norte, Perú del Sur y Bolivia. En cuanto a los gobiernos, van a haber muchos estilos, entre estos los gobiernos proteccionistas como Isidoro Belzug y moralistas también como Linares. Otra de las características va a ser que las tierras comunitarias empiezan a desaparecer. Esto en capricho de una sociedad que buscaba obtener más poder mediante las parcelas, mediante la obtención de territorio en nuestro país. Para todo esto vamos a hablar de la ley de exvinculación de tierras, que va a ser la hecatombe de todo lo que ya había hecho Mariano Melgarejo con la supresión de las tierras comunitarias, y la ley de exvinculación de tierras simplemente fortifica esa situación. ¿Quién la va a implementar? Tomás Frías. ¿Qué hace? La ley de exvinculación de tierras quita al sector indígena las tierras que tenían como bien común y las convierte en tierras individuales. Obviamente, los indígenas no podían pagar por esas tierras individuales y pasan a ser subastadas por el Estado. ¿Quiénes las obtienen? Amigos, empleados y demás de los que estaban en gobierno. Otras de las características importantes, gracias a esta ley de exvinculación, es que van a empezar a aparecer los pequeños latifundios o haciendas. También
se va a reiniciar la explotación minera de la plata con un poco más de fuerza, y los señores mineros de La Plata, ojo, repito, de La Plata, son Pacheco, Aramayo y Arce. Más que todo Arce, que va a ser uno de los más poderosos en la minería. Otra de las características va a ser los obrajes, que van a mantener la parte de la manufactura todavía en producción. Estamos hablando de las telas, de los tejidos y demás, pero que solo abastecía de manera interna. Por otro lado, va a empezar la explotación de la goma, más que todo en el norte de Bolivia, y la condición de los indígenas con todo lo que estaban pasando va a pasar de servilismo a pongueaje. Es un estilo de explotación, pero de manera mucho más tapada y orillada a una especie de servidumbre casi esclavista. Por otro lado, se van a hacer una serie de acuerdos funestos para nuestro país que después van a desembocar en terribles guerras. Cabe recalcar que ya después de haber recopilado todo lo que se había llevado antes, nos falta hablar un poco de la educación en la República. La educación solo va a ser para las élites y va a estar concentrada en la ciudad, o sea, los colegios y demás en las ciudades, que se enseñaba la lectura, la escritura, la gramática y la literatura. En cuanto a lo que va a ser la educación técnica, se va a iniciar a finales del siglo XIX, y esto más que todo respondiendo a otro estilo de gobierno que va a ingresar en nuestro país, el gobierno liberal. Además de que con la implantación de su enfoque, va a necesitar mano de obra barata y calificada. Es por eso que nace la educación técnica. En cuanto a la educación femenina, van a iniciar algunos liceos donde solo van a ser para niñas y donde se van a hacer cargo órdenes religiosas para enseñar, ¿no? La educación va a ser específicamente para formar buenas amas de casa. La educación para el campesinado no va a cambiar mucho, ya que en el siglo XIX estaba totalmente relegado el indígena de la educación estatal. Los cambios van a venir ya en el otro siglo. Y en cuanto a la sociedad femenina en nuestro país, no cambia tampoco, ya que, así como en el resto del mundo dentro del siglo XIX, las mujeres simplemente no éramos consideradas ciudadanas. Para recordar un poco, ya entrando a la etapa de las guerras, he buscado un video que les sirva a ustedes, que sea mucho más simple, ya que viendo las respuestas de un anterior ejercicio, me he dado cuenta de que no han podido captar muy bien lo que ha sido la Guerra del Pacífico. Es por eso que me he buscado un video gracioso y que esté en el idioma juvenil, idioma virtual que ustedes manejan. Espero les sirva. Muy buenas lo que sea, bienvenido a Tumche TV. Todos sabemos que los bolivianos tenemos fama de ser los mejores surfistas del mundo. Soy muy gracioso. Guerra del salitre y del guano, la guerra de los 10 centavos, guerra del Pacífico, llámala como quieras. Pero hay personas que realmente no tienen idea de por qué no tenemos mar. Esto porque he visto como 100 publicaciones de que perdimos el mar por culpa del carnaval. Calma, Tumche, calma, que si no, no puedes monetizar el video. Y para quien no lo sepa, el guano y el salitre son fertilizantes que se podían vender como pan caliente a los europeos. Y algo que tengo que aclarar es que este video va a tratar la perspectiva boliviana. Qué sé yo, puede que haya algún chileno o peruano viendo esto y que diga: dislike porque la verdad es que ustedes subieron el precio de... ¡Que te den! Si tienes alguna versión de tu país, no intervengas en esta. Nútrete de todas y quédate con la que más creas. ¡No seas A ver, realmente el conflicto del mar se origina desde la creación de la república. Hay muchos historiadores que lo niegan, pero es evidente que Bolivia nació con mar. ¡Lo muestra este mapa! ¿Cómo coño hago entrar en tu cerebro de maní que nacimos con mar, hijo de puta? Bolivia casi siempre ha estado en conflicto desde su creación. Mientras que nuestros vecinos estaban progresando como deberíamos haber hecho, nosotros vivíamos en rebelión
rebeliones, golpes de estado y etcétera. Para que me entiendan, sería como que en Warcraft, mientras todos tienen una super base, nosotros estamos como el noob. Sí, el que recién empieza a jugar. Tú no te has dado cuenta y ¡pum! Ah, no, eso es después. Volvamos donde estábamos. Por estar haciendo todo esto, perdimos mucho tiempo valioso con el cual podíamos progresar como nación. Otra causa muy importante en la que todas las naciones están de acuerdo son las fronteras mal definidas y los mapas mentirosos. Estoy casi seguro que todos los mapas que vimos en la escuela suman igual o mayor que las mentiras de tu ex. Es por eso que hubo conflictos peruano, ecuatoriano, boliviano, peruano, boliviano, paraguayo, boliviano, chileno, peruano, chileno. Pareciera que estoy haciendo campaña política. Nuestro puerto era realmente una pena. Estamos hablando de un par de chozas y viviendas de barro. El transporte de las mercaderías se hacía en el lomo de la llama. Y muchas morían en esos caminos de mierda. Sin caminos, sin recursos, sin comunicación, ¿qué guerra se podía ganar? Había una gran cantidad de guano y salitre en Antofagasta, que en ese entonces era parte de Bolivia. Pero Chile lo explotaba y pagaba impuestos por ello. Hasta que un día... ¡pum! ¡Págame 10 centavos más por quintal! Chile no quiso pagar y Bolivia embargó todo lo que había por allá en forma de pago. Como respuesta, Chile invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Otra cosa que me estoy olvidando mencionar es que nosotros teníamos un tratado de alianza con Perú. Así que por hacer team, nuestros amigos también se involucrarían en esta guerra. ¡Ay, no puede ser que dos países juntos no hayan podido ganar! ¡Shh, cállate! Nosotros no estábamos apadrinados por los ingleses. Y si te preguntas por qué el 23 de marzo se recuerda el Día del Mar, es porque ese día se liberó la batalla de Calama, donde estaban Eduardo Avaroa y los defensores del Topáter. A ver, hay que tener cuidado aquí porque, claro, para algunos es un héroe y para otros una persona que fue a defender sus tierras. Sea como sea, es el autor de la famosísima frase ¡cerdo! Ay, ok. ¿Rendirme yo? ¡Que se rinda su abuela! Hoy te destruiré la infancia seguramente, porque fija que creías que Hilarión Daza, el entonces presidente de Bolivia, es culpable de todo el desastre y de la pérdida del mar. O también, seguramente no tienes ni idea y te estás enterando recién. Si bien Daza se rehusó a mandar todas las tropas posibles para mantenerse en el poder, muchos de los generales que nombró no hicieron bien su trabajo solamente por razones políticas. Bueno, a ver, hay otras versiones que dicen que el pobre se perdió con su ejército porque no conocían la zona y tal. Pero, a ver, esto que te voy a decir tiene más sentido. Narciso Campero no se movió de su puesto y esperó al momento oportuno. Una vez casi perdida la guerra, en la batalla del Alto de la Alianza, la última actuación de Bolivia en la guerra, no trajo refuerzos sabiendo que el ejército chileno se aproximaba. Como consecuencia de esto, las tropas fueron derrotadas y él regresó como un héroe a Bolivia. A su vuelta fue proclamado presidente y el mundo político boliviano se separó en dos grandes esferas. Los que querían continuar con la guerra, aunque no habríamos podido, y los que se negaban a seguirla. Los mineros, porque les convenía seguir haciendo negocios con los chilenos. La cosa es que la guerra la continuaba Perú en solitario. Lo siento, Perú, yo no quise abandonarte, pero así pasaron las cosas. Y posteriormente la perdieron cuando los chilenos ingresaron a Lima. Narciso Campero Leyes dio paso a otros gobernantes, como Pacheco Leyes, que era su primo, y Aniceto Arce, ambos grandes mineros a los que les convenía seguir haciendo negocios con los chilenos. Arce incluso construyó un ferrocarril. Los políticos que no querían guerra pasaron a denominarse conservadores y los que estaban a favor de la guerra eran los liberales. Y posteriormente estos protagonizarían una rivalidad política que se vería en la Guerra Federal. Finalmente el presidente Ismael Montes Gamboa, al ver que Bolivia no tenía de otra, firmó el Tratado de Paz en 1904. Esto para que las mercancías pudieran salir y entrar a Bolivia a través de los puertos chilenos, aceptando la pérdida perpetua de nuestros puertos. Así que toda la culpa no fue de Daza ni del carnaval, que en efecto fue suspendido al enterarse de la invasión, sino de toda una aristocracia minera y los políticos que buscaban su conveniencia. Ay, Bolivia, te quiero, siempre eres así. Daza, después de refugiarse durante muchos años en Francia, volvería a Bolivia trayendo documentos que probarían su inocencia en un juicio que se le había iniciado por defender erróneamente la heredad nacional. Llegó a los puertos chilenos y de ahí partió en ferrocarril hasta Uyuni, donde arribó en la madrugada y fue asesinado en el andén. ¿Quién lo mató? Al menos sabemos para qué lo hizo.